y pediste ayuda, porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM 1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Vida, Siempre la Vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos acá en la AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a estar juntos compartiendo literatura, arte, educación, también entrevistas. Si querés tomar contacto con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o al 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Hola Nora, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Con mucho frío. Muy bien, pero con mucho frío. Acá hermoso. Acá está muy lindo. Sí, los amigos que hacen el programa anterior dejan todo calentito acá en la sala. Y no solo, bueno, Onda Latina tiene eso, ¿no? Así es. Esa calidez. Totalmente, de la casa. La calidez de la casa. Nos acompaña en la parte técnica Aníbal Guerrero. Y podemos comentar un poquito a nuestros oyentes el encuentro del viernes pasado, ¿no? En Antonio Oliverti, en Café Montserrat. Así es, porque fue un encuentro también muy emotivo, un encuentro de amigos. En realidad se celebró la palabra. Uh-huh. Recordando a Ruiz Torres. Juan Ruiz de Torres. Juan Ruiz de Torres, que te puedo decir varias cosas de él, aparte de haberlo conocido a través de, digamos, telefónicamente, porque él vivía en Madrid. Uh-huh. Un hombre de una vasta cultura, que nació en Madrid, que en realidad viajó muchísimo, ingeniero, industrial, también director de cine, de teatro, filólogo, entre otras profesiones. Estudió muchísimo, un hombre de una vasta cultura y una generosidad muy grande. Vivió en Colombia muchos años, en Chile, en Grecia, y tuvo la suerte de conocer a Nina Tuller, ¿no? Y a partir de, estaba haciendo su maestría, su doctorado en filología en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió a más de 5.000 poetas. Qué bárbaro, ¿no?
y 700 poetas hispanos, de los argentinos, de los cuales profundizó en 400. Así que cuando nosotros conversábamos con él era como, bueno, conocía toda nuestra idiosincrasia, se acercaba a nosotros a través de la cultura que había conocido en primer momento gracias al Martín Fierro, y luego con Borges y toda la gente amiga que fue pasando por España. Y te acompañó en este recuerdo Beatriz Ferpeña, que fue colaboradora de Juan Ruiz de Torres en la Asociación Prometido de Poesía. Así es, ella lo conocía profundamente, tuvo una amistad muy grande con él, y desde ese lugar también, desde poeta, desde colaboradora y de su amistad, lo recordó. Una persona muy valiosa realmente, y efectivamente muy ligado. Yo no lo conocí personalmente, pero te digo que 3 veces por mes nos carteábamos. ¡Qué maravilla! Por internet. ¡Qué maravilla! Sí, él no quiero decir nada, pero te admiraba. Me y apreciaba también mucho, sí, yo también, claro, a él, ¿no? Porque se fue gestando un vínculo, esas cosas que de pronto uno dice, ¿cómo puede ser, no? Si no conoces a alguien personalmente, y bueno. También esto el que decía que en realidad los poetas que él conocía a través de nuestros programas y a través de lo que había leído, otros poetas que no vivían en la ciudad de Buenos Aires. Entonces también celebraba esto, porque cuando la gente del interior iba, de las provincias, iban a verlo en Madrid, decía que no había mucho lugar en la ciudad de Buenos Aires para los poetas del interior. Y digamos que nuestro programa, en nuestro café, abre las puertas. Y la revista. Él valoraba mucho el tema de la revista, porque claro, pensá que 1996, 97 más o menos, cuando yo empiezo a tomar contacto con él empieza a recibir Generación Abierta, o sea que fueron muchos números y celebraba cada llegada de Generación Abierta a su casa. Y que sea tan abierta a otros poetas y a otros escritores. La postura, digamos. Claro, ¿no? Desde ese lugar, y también como cuando aparecía o escuchaba el programa o veía algo que él no conocía, inmediatamente vos, cuando le mandabas la gacetilla, iba a buscar de qué poeta ibas a hablar. Así que... Sí, no, la verdad, una gran persona. Bueno, también estuvimos con la mesa de poesía, muy linda, nos acompañaron Rolando Rebagliati, que hacía mucho que no leía en nuestro café. Un gusto escucharlo, realmente una persona también muy generosa con sus espacios. Michu Portalé y Alejandro Dreues. Sí. Y en la parte de microficciones nos acompañó la amiga Liliana Díaz Mindurri. También hubo una presentación de libro, Luz de Agua, una presentación muy interesante a través del diálogo que María Chap tiene con María Amelia Díaz, el libro de María Chap, ¿no? Pero el diálogo que tiene con María Amelia Díaz profundizando. Es muy interesante, ¿no? Cómo profundiza María Amelia la obra, que sorprende también a María Chap, ¿no? Porque a veces uno, como cuando escribe como poeta, en realidad el otro te descubre algunas cuestiones que estaba vedada, ¿no? Sale a partir del poema, pero queda como velado en lo nuestro, ¿no? Así que muy interesante la presentación y bueno, el diálogo que establecen ambas. Vamos a ir ahora a reencontrarnos con Adriana Gaspar. Ella nos dejó algo grabado que tiene que ver con esta continuación que ella estaba dando a través de un triunvirato, digamos, de artistas visuales. Así que le vamos a pedir a Aníbal de Guerrero de ir a Artes Visuales con Adriana Gaspar. Gracias. Estamos con Adriana Gaspar, vamos a charlar un poquito sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿De quién vas a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a retomar un poco esa tríada de la que hablé en uno de los últimos programas, creo que fue el último que tuve el segmento, porque bueno, pues por razones personales no pude estar el martes pasado. El martes pasado, sí. Que yo hablé de Koni y lo asocié con Polo, que ya habíamos estado hablando en nuestro programa. Así y es. Nombré a Gorky. Y hoy vamos a traer a esta figura, que ha sido una figura importante del expresionismo abstracto, y que me gustaría que un poco los oyentes conozcan, ¿no es cierto? Me parece bárbaro.
Podemos decir que, para ubicarnos en la época, nace en 1904 y muere en 1948, o sea que tiene una vida bastante corta. Y digamos que podemos decir que la tragedia dominó gran parte de la vida, ¿no? Ya que fue víctima del genocidio armenio, por el que su madre muere por mala nutrición en 1919, y bueno, y él logra escaparse y llegar a emigrar a los Estados Unidos, escapando un poco del genocidio armenio, del que, bueno, era víctima en todo su contexto, de su lugar de origen, ¿no es cierto? Disculpa, Diana, ¿qué año estamos hablando? Y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, cuando él, estamos hablando más o menos 1920, o sea, prácticamente, sí, posterior a la Primera Guerra Mundial, entre guerras, podríamos decirlo. El artista se vincula bastante con la escena estadounidense, más allá que también está vinculado, por otro lado, a esa influencia europea del cubismo y del surrealismo. Pero no nos olvidemos también que el surrealismo, después de la Primera Guerra Mundial, se exilia y muchos de los artistas se van a Estados Unidos. Así que estamos hablando de un tiempo entre guerras, donde el artista tiene influencia de estas estéticas, ¿no es cierto? Qué vidas difíciles, ¿no? De todos estos artistas, muchos de ellos que vos has comentado, otros, bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Situaciones muy personales que tuvieron que emigrar hacia otros lugares. Sí, la verdad que sí. En el caso de este artista, bueno, nada menos que también escapando de un genocidio, ¿no es cierto? Claro. Entonces es como que hay una mistura en esa imagen, que por un lado es las raíces, por otro lado es todo el contexto de esa Europa con el surrealismo y el cubismo, que podríamos decir que era lo académico para la época. Siempre se toma el momento ese, ¿no?, como académico. Sí. Y por otro lado la corriente que ya estaba imperando en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que empezaba a aparecer, porque no nos olvidemos que el expresionismo abstracto surge a partir de que los artistas estadounidenses cuestionan como al surrealismo como un gran relato, y ellos dicen que hay que apartarse justamente de ese relato, ¿no? Entonces de Kooning despliega en el lienzo una escena muy particular, que era, como decía antes, una escena vinculada a la europea, pero también vinculada a esta cuestión del expresionismo abstracto estadounidense. Su imagen se cierra en una asociación compuestas por formas de aspectos biomórficas, desplazadas en toda la tela, pero con contundentes trazos libres, en los que se refleja muy bien la fuerza de la línea y del color. Esto es muy importante en la obra, ¿no? La línea, por un lado, una línea creadora de formas que sugieren formas fantásticas, mientras que el color reafirma estos aspectos que podemos destacar en las líneas, ¿no? O sea, dos aspectos muy importantes. Y aunque en sus obras está la reminiscencia de Mata, del artista chileno, de Miró y de Manson, todos artistas, digamos, surrealistas, este escenario onírico es un escenario que lo atraviesa, ¿no es cierto? Pero, insisto mucho, lo atraviesa, pero también se cruza esta cuestión de ese desplazamiento gestual, de esa línea más abstracta, en el relato, digamos, de una imagen más desplazada de ese relato. Insisto mucho con el relato, que se hablaba de un relato surrealista, y bueno, ahora hay un desplazamiento hacia una forma más abstracta, realzando color y forma, ¿no? Y realzando también estas cuestiones que tienen que ver con el choque de estas dos realidades, ¿no? Por un lado, objetos irreales puestos en determinados contextos que tienen que ver con la fantasía, ¿no es cierto? Que de eso se trató mucho el surrealismo, ¿no? Por eso hablo permanentemente de este gran choque en la obra de Kooning, ¿no? Que por un lado tiene la escena europea y por otro lado la escena norteamericana. Lamentablemente
tiene una vida muy corta, una vida que lo lleva al suicidio, un cáncer atraviesa su cuerpo y un accidente de auto deteriora también su cuerpo, y a eso yo creo que hay que sumarle toda la historia de origen, ¿no? Esa historia escapando del genocidio, el suceso de su madre que muere a causa del hambre y de toda la situación que estaba pasando, y bueno, y lo llevan al suicidio muy joven, porque calculen, más o menos tenía 44 años cuando claro, se suicida. muy joven. Y creo que bueno, creo que eso de pronto es lo que hace un estanco en su obra, porque si no creo que de Kooning hubiera llegado a una obra mucho más allá, quizás que hasta incluso la de Polo, ¿no es cierto? Que también atraviesa una vida muy particular y también muere en un accidente, pero un accidente casi suicida, porque sí, por la forma en que se ve en la película. En que se ve en la película y que sabemos los hechos, que él estaba alcoholizado en este accidente, o sea, que también es como una forma de buscar la muerte, ¿no? Entonces, esta tríada es la que conformaron la imagen, el escenario abstracto de Estados Unidos, ¿no? De Gorky, de Kooning y Polo, pero siempre pensando que estaban muchos más juntos en cuanto a escena de Kooning y Polo, porque Gorky muere en 1948, ¿no es cierto? Y Polo a fines de los 50. Así es. Bueno, muy interesante esta relación que has hecho, que de alguna forma nos sirve, ¿no? Como para trazar ya un panorama más general, ¿no? De todos estos tres grandes artistas. Sobre todo para ubicar a los artistas en tiempo y contexto. Así es. Bueno, Adriana, nos reencontramos la semana próxima. Hasta el próximo martes. Que sigas muy bien. Gracias. Seguimos acá en Generación Abierta en Radio, en la M1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar a Adriana Gaspar. Interesante cómo cierra este tríptico, ¿no? Sí. De grandes artistas. Realmente uno entiende más también la película, insisto por la película, Pollock. porque Pollock de Ed Harris es una película muy bien hecha, y en realidad aparecen estos personajes que son los pintores que estuvo hablando Adriana, ¿no? La relación de ellos, el tipo de competencia, el sarcasmo, digamos, entre ellos también con respecto a cada uno de sus estilos, y realmente es una película que vale la pena ver conjuntamente, como ver también todas las obras de las que habló Adriana. Se incita, ¿no? Como para ir a internet y empezar a mirar las obras. Vamos a ir a un primer tema musical. Este mes nos acompaña Pescado Rabioso. La semana pasada habíamos pasado algunos temas del primer long play del grupo, y hoy vamos a pasar del segundo. Un grupo que tiene poca vida, ¿no? Tiene poca vida, pero que dejó mucho. Mucha marca. Este segundo long play es un long play doble. Long play. Pero muy si no sé si están escuchando jóvenes, long play, no sé. Long play. Porque fue long play, claro. Escuchame, lo tengo en mi casa. Muy bien, muy bien. Después fue se lo tenés que traer acá, Aníbal, como fue long pasado play. a CD. Pero fue long play. Y como dice un amigo mío, Armando Melómano, sí. Como el vinilo no hay. No, es verdad, y ahora se está se está de nuevo gestando, sí. Y hay pequeños consumidores nuevamente del vinilo. Así es. Adelante, Aníbal.
Escuchamos a Pescado Rabioso en este tema que se llama Poseído del Alba, un álbum que comienzan a grabar en 1972 y queda listo al año siguiente, en 1973. Spinetta estaba muy influenciado en aquel momento por toda una cosa filosófica, poética, y especialmente por Rimbaud, el gran poeta. ¿Qué decía Spinetta? Mira lo que decía: a Rimbaud el bocho le iba a Venus. Ahora, ¿qué pasaba con los seres que lo rodeaban? Él se conectaba solamente con alguna gente, con la otra se destrozaba porque se tenía que romper para decirles: yo soy esto, mírenme, simplemente. El tipo en la poesía, decía Spinetta, expresaba todo eso y mandaba todo ese desprecio hacia lo senecto, lo que se pudre sin servir para nada. Un poco el rock es eso, se trabaja sobre un sentimiento como ese, simplemente a través de una forma muy personal y muy rock. Fíjate vos, esto lo decía en 1972. Él decía esto y había otros grupos, otros integrantes de otros grupos que decían otras cosas, ¿no? Pero fíjate vos... Bueno, él era como considerado el filósofo, ¿no? El que está... No, sí, pero... Claro, él es muy personal porque aparte era un poeta, pero de pronto había otros integrantes de otros grupos que también tenían conceptos muy profundos y muy, digamos, con un fundamento muy profundo acerca de lo que entendían que era rock como expresión, no solamente musical, sino como algo que tiene que ver con un contexto social. Este segundo long play, como te decía antes, doble, tenía una particularidad: llevaba un cuadernillo donde estaban las letras de las canciones y fotos de los integrantes cuando eran chicos. Mira vos. El problema que hubo, que se disuelve Pescado, es que mientras los otros integrantes querían seguir una línea más ligada al blues, Spinetta quería seguir con este sentido que le había dado. De alguna forma él consideraba que Pescado era él. Claro, porque vino con esa idea, ¿no? De fundar Pescado. Claro, con esta... y de hecho cuando sale Artaud, sale con el nombre Pescado Rabioso, aunque era él solo. Artaud es el solo. Artaud es el solo, pero sale con el nombre Pescado Rabioso. Claro, o sea que se fueron los tres integrantes. Claro. Y queda él con Pescado, pero bueno, después... también termina con Artaud, ¿no? Pescado termina con Artaud y ya después comienza con Invisible, claro, que es otra de las bandas ya más ligada al jazz rock. Claro. Bueno, tengo que decirte que ayer me encontré con una compañera de ruta, la licenciada Cristina Gise, que justamente me comentó que regresaba de velatorio de una querida amiga, María Cristina Davini, que en realidad hoy quería hablar un poquito nada más de ella porque me falta... Qué buenos recuerdos que tenemos de ella. Sí, a mí me parece bueno, por eso yo justamente hablaba con Cristina Gise. Qué interesante recordar a una persona tan inteligente, ¿no? Que dio tanto por tan comprometida. Tan comprometida con sus valores y con la educación pública, y que dio tanto, ¿no? Escribió tanto acerca de la formación docente y de los docentes, dio tanto en la facultad como investigadora en el ministerio, bueno, y en la gestión, que vos tuviste la suerte también de conocerla. Yo quizás la conocí como investigadora en la facultad. Vos la conocías antes, yo la conozco, claro, en gestión y trabajando en escuelas que dependían de ella, digamos. Claro, de educación superior. Justamente siempre directa, ¿no? Porque aparte esta habilidad, ¿no? Tenía la habilidad y la inteligencia de recorrido no solo por la universidad, porque era muy valorada en la Universidad de Buenos Aires como investigadora y profesora, sino que también tenía el recorrido de la escuela, ¿no? Esta visión de poder entender lo que sucedía en la escuela y cómo gestionar para que rápidamente, si hubiese conflictos, poder solucionarlos. Nosotros trabajamos con ellas temas que tenían que ver también con
con conflictos entre estudiantes, con docentes, ¿no? Y esta mirada de ella también crítica, certera en la resolución de los mismos, y esta confianza hacia equipos. Claro, eso para mí fundamental, el respeto que ella tenía por los equipos, que en este caso éramos nosotros, un equipo externo de profesionales, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, colaborando, ¿no?, en su gestión, pero acompañando en esta cosa de decir, como equipo dando nuestro aporte. A veces no se coincidía y sin embargo ella lo sabía tomar muy bien esto. Sí, siempre. Porque respetaba mucho. Exactamente. Así que es una pena que haya partido. Me parece que merece quizás el encuentro de un programa con otros profesionales que la han conocido también como profesora, como investigadora, para continuar hablando de ella. Hay algunas cuestiones que traje para decir, ¿no?, que tiene que ver con esto, como veía al docente. No sé si querés que lo hablamos ahora. Podés empezar con algo y después lo continuamos en nuestro programa. Dice, es fundamental reconocer y valorar el papel activo y reflexivo del profesor en la definición práctica de la enseñanza, en función de sus valores educativos, del contexto en que la realiza y de las necesidades específicas de los sujetos que aprenden. O sea, toma esto, ¿no?, la importancia de cómo el papel del docente tiene en cuenta también las necesidades de los alumnos y el contexto cual está inserto. Los profesores son siempre los mediadores activos en la realización y en la concreción de la enseñanza, incluyendo la realización de propósitos políticos, sociales y educativos. Pero también se requiere conocer y valorar que la didáctica les brinda una caja de herramientas como apoyo a sus decisiones, basada en conocimientos públicos y en experiencias prácticas. Esto de la didáctica, no es ir y dar cualquier cosa y dónde saco esto, ¿no? El método está basado en una didáctica donde nosotros nos tenemos que sostener desde la didáctica, desde la teoría y ejercer la práctica, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener este bagaje que da el conocimiento, ¿no?, desde ese lugar. No hay contradicción entre métodos y estrategias de enseñanza. Los métodos constituyen estructuras generales, consecuencia básica, siguiendo intenciones educativas y facilitando determinados procesos de aprendizaje. Los métodos brindan así un criterio o marco general de actuación que puede analizarse con independencia de contextos y actores concretos. Bueno, va trabajando lo que es un método de enseñanza. Desde ese lugar los va tomando. Dice, los docentes no solo elaboran activamente una estrategia de enseñanza, sino que lo hacen de acuerdo con su estilo y su enfoque personal. Algunos docentes se sienten más cómodos con la participación de los alumnos. O sea que claro, un enfoque amplio, de variables abiertas, digamos, en el proceso, claro. Otros se sienten más seguros cuando ejercen mayor control de rendimiento y planifican detalladamente sus actividades, mientras que otros tienen dificultades manifiestas para cierto tipo de tareas. O sea, va tomando qué pasa con cada uno de los docentes, ¿no?, en sus estilos, y es verdad, algunos necesitan, y nosotros lo hemos visto, ¿no?, también lo hemos padecido. Algunos con la participación del alumno van tomando y ejerciendo, digamos, su método de enseñanza, tomando lo que trae el alumno, y otros no se pueden mover del librito, ¿no?, y si lo mueven detalladamente es como que se sienten inseguros. Sí, exactamente. Bueno, va trabajando estos estilos y abordando estas problemáticas. En realidad ella tiene muchos libros escritos sobre didáctica, sobre currículum, que ha sido y ha servido de bibliografía en la formación docente de muchos de los profesores y docentes universitarios. Sería interesante charlar con alguien, ¿no?, de formación docente actual, a ver cómo se están formando estos nuevos docentes, ¿no?, para estos tiempos tan complejos. Claro, porque ella fue bibliografía también durante años en la formación docente, ¿no? Así que sería, y con compañeros.
Se envuelven en la felicidad de las horas vividas, cuando los cambiaban, les daban la leche y el pan con manteca del desayuno. Los acompañaban hasta la puerta del colegio y los despedían con un beso. Cuando por las noches les leían un cuento para que se duerman y sueñen, o cuando permanecían al pie de la cama, velando para que baje la fiebre, ese resplandor de madre que aún sigue siendo. Este poema pertenece al libro Resplandor de Madres de Pablo Montanaro, publicado por Ediciones Vigilias en el presente año. Tuvimos la suerte de haberlo acompañado, Pablo, en esta presentación. Fue el pasado lunes 6 de julio en el Bar Lavalle, que está en la Valle Rodríguez Peña. Tuvimos la suerte de acompañarlo presentando el libro junto a Hugo Cañón, que fue hasta hace muy poquito presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Así en realidad estuvo acompañado con un abogado, un doctor en Derecho que ha ejercido y ha hecho historia en nuestro país en la parte legal, ¿no? Ha defendido inclaudicablemente los derechos humanos, ejerció durante muchos años, creo que 15, alrededor 15, en la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria. Renunció en el 2014, en octubre. También lo trabajó este tema junto con el Pérez Esquivel, con Adolfo Pérez Esquivel, él en nos la comentaba comisión también, ¿no? Y renunció luego de haber sido también elegido unánimemente para que continúe, ¿no? Como presidente de la comisión. En realidad, cuando él es reelegido en junio, bueno, toma el cargo, pero después decide, hace una carta muy interesante que uno la puede leer en internet, por los motivos por los cuales deja la comisión, pero bueno, que son motivos personales, y la importancia de cerrar un ciclo, de cerrar bien un ciclo, la importancia del tiempo vivido y de la precariedad o de la fugacidad del tiempo, ¿no? Y lo que entonces ya había cumplido un ciclo, había cumplido con lo que él había trabajado, que era por la memoria de los desaparecidos. Había trabajado también como un hombre de unos valores increíbles, porque fue quien cuestionó, ¿no?, la obediencia de vida, quien cuestionó el punto final, ¿no? Por el punto final también ha sido por momentos humillado por otros compañeros por este cuestionamiento, pero él siempre en defensa de los derechos humanos y de la memoria. En realidad ejerció con pasión todo este trabajo sí, de la comisión. Muy consecuente con sus ideas. Sí, no claudicó nunca. Y bueno, y ahora era momento de dedicarse su tiempo a otras cuestiones que tienen que ver con lo personal, ¿no es cierto? Decimos que Pablo Montanaro, que presentó Resplandor de Madres, es poeta, periodista. Sí. Nosotros lo tratamos mucho a Pablo, somos amigos de él, y él se radica en Neuquén hace unos años, forma su familia, ya tiene 2 chicos que lo acompañaron junto con la señora en la presentación. Él se radica en Neuquén y continúa con su actividad como periodista, como poeta. Una de las últimas cosas que hizo acá, que fue un ciclo también muy interesante de poesía, en este lugar que quedaba en la calle, ahora no me acuerdo, Bocini, el pasaje Bocini, en la Dama de Bocini. Creo que me parece que lo hacía los días lunes, me parece. Fue una de las últimas actividades, digamos, porque él ya después se radica y publica mucho, publica también libros no solamente de poesía, sino libros de ensayo sobre también otros poetas, Paco Urondo, Hellman, muy interesantes. Vamos a escuchar un breve diálogo que tuvimos con Pablo el día justamente de la presentación de su libro. Adelante. Ahora, empezamos. Dale. Estamos con
Pablo Montanaro, poeta, periodista, quien ha venido de Neuquén, lugar donde está viviendo hace unos años, con un motivo muy especial, que es la presentación de un nuevo libro. Hace muchos años que nos conocemos con Pablo y es una alegría volver a reencontrarnos con él, y en este caso con la presentación de este libro, Resplandor de Madres, un libro de poesía, pero que tiene que ver con temas importantes para Pablo en lo que tiene que ver con los derechos humanos y con en relación a la última dictadura cívico-militar que azotaba a nuestro país. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Y a tu audiencia también. Bueno, contanos un poquito cómo surge Resplandor de Madres. Bueno, es un libro de poemas, son 24 poemas breves, algunos de ellos, un poco más extensos otros, que tiene que ver, que están dedicados a las madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, Lolín Rigoni y Inés Ragni, y una tercera que murió hace unos años, que es Beba Mujica. Es un libro que quería homenajear en vida a estas dos madres luchadoras en busca de verdad y de justicia, y bueno, que sus hijos están desaparecidos actualmente, y bueno, lo quería hacer a través de la poesía, ¿no? Y que tiene que ver con mi relación con ellas, con mi vinculación con ella a través de las marchas, de las movilizaciones y de los juicios que se están llevando adelante contra los represores en Neuquén. Es un libro que bueno, que yo quería dedicarles a ellas, y bueno, lo mejor es hacerlo en vida, ¿no? Claro, y elegiste en este caso porque hay otros libros que tienen que ver más con el ensayo, que le has dedicado a poetas como Paco Urondo, como Hellman, como Rodolfo Walsh, y en este caso elegiste el camino de la poesía, y tal vez tenga que ver esto un poco, ¿no? Porque estas madres, ¿no?, que reflejan tanto esa cosa de la sensibilidad, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Bueno, sí, es la sensibilidad y esa historia que tiene que ver con la historia más terrible de este país y con el presente y el futuro, ¿no? Digamos, me parece que ya el título de Resplandor de Madres tiene que ver con esto de una mirada hacia el futuro, de una mirada luminosa. Y vos lo marcabas en la presentación, sí, ¿no? Que hay una apuesta, ¿no?, en estas madres, una apuesta al presente y al futuro. Sí, y es lo que también van dejando como legado, ¿no?, a las jóvenes generaciones. Son como faros, digo yo, y bueno, son bellísimas, la verdad que son bellísimas, y hasta el historiador Osvaldo Bayer, que las conoce y mucho, decía que estas madres son el triunfo de la ética, ¿no? Y bueno, este libro tiene que ver con eso, y sí, elegí la poesía en este caso, me aparté del ensayo, de la biografía que podía haber escrito, de la investigación sobre las madres, porque bueno, aparecieron poemas, aparecieron frases, aparecieron imágenes, aparecieron versos, y que se fueron construyendo en estos 3-4 últimos años estos poemas. Son poemas que tuvieron un tiempo de gestación y de cuidado de las palabras, porque quería precisar mucho lo que yo sentía por ellas y lo que siento por la lucha de ellas, ¿no? Y aparte creo que hay necesidad tuya, ¿no?, también en poder mantener vivo el tema de tu poesía, ¿no? Sí, era la posibilidad de volver a la poesía, a la voz poética, que no la perdí nunca, pero bueno, hubo otros trabajos en el medio que tenían que ver con el ensayo, con la biografía, y bueno, la poesía fue quedando de lado, y el retomar la poesía por ese lado que tiene que ver con la historia de un país, con también quería hacerlo, ¿no? Y bueno, me parece que era la posibilidad de hacerlo a través de la poesía esto. Vos nos comentabas que va a haber unas futuras presentaciones en Neuquén, contámonos un poquito. Sí, bueno, en Neuquén ya se hizo la presentación con las madres y con el Nano Balbo, que es un docente, ex docente y una persona que fue sobreviviente de la dictadura. Se hizo en Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue, junto con las madres, y ahora estaremos presentando el libro en Centenario, una localidad cercana a Neuquén, y próximamente en Cutralcó, que es un lugar donde fue muy dura la represión, sobre todo hacia los jóvenes. En Cutralcó hubo un fuerte operativo en esos años, y posteriormente en San Martín de los Andes y en Cipolletti, y también en Neuquén nuevamente en la Feria del Libro que se va a hacer en Neuquén, y en General Roca. O sea que hay pautado, y van a estar las madres, que son un poco el
protagonistas de todo esto. Claro, en las que están dedicados, ¿no?, al libro. Así que bueno, Pablo, te deseamos muchísima suerte con este libro, con todo lo que estás haciendo, y será hasta un próximo reencuentro. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y bueno, será seguramente un reencuentro con la poesía, con la palabra y con lo que nos une, y que es la amistad también, ¿no? Así es, muchas gracias. Habíamos escuchado a Pablo Montanaro, estas palabras que tuvimos luego de la presentación de su libro el 6 de julio, un lindo reencuentro con un amigo. Vamos a otro tema musical y seguimos charlando sobre este libro Resplandor de Madres. Adelante. Hay causas que quedaron inconclusas, amores perdidos, partidas sin ganadores ni vencidos. El tiempo borró lágrimas, temblores frente al espejo, umbrales que jamás se transitan, verdades que nunca se invocarán, huidas desde el fondo, tempestades en las furias de los vientres cerrados, fríos de dolor, de extrañeza y finales inciertos. La infancia es un secreto intenso que anuda paisajes clandestinos. Resplandor de Madres es una luz en medio de tanta oscuridad vivida y sufrida por miles de argentinos. La palabra de Pablo Montanaro aparece en medio de tanto desasosiego, reverenciando a seres que debieron renacer para poder hacer frente a tanto silencio cómplice, a tanta injusticia. Y lo hace con una voz sobria, medida, sin ánimo panfletario, aspectos a mi entender necesarias para que cuando se abordan temáticas de esta índole, el decir poético conjugue la belleza con el pensamiento y la reflexión.
Y Pablo lo hace muy bien, pudiendo evocar, pero también transformar todo un escenario por lo demás siniestro en un hecho artístico. Esto lo logran solamente los verdaderos poetas. Bueno, estas son las palabras, ¿no? Algunas de las palabras que dijiste cuando presentaste el libro de Pablo, y que realmente es así, ¿no? Porque, bueno, él habla del cuidado que tiene en cada una de las palabras para cada uno de los poemas, tener en cuenta, ¿no? Como el cuidado hacia la poesía y el cuidado hacia las madres. Hacia la palabra, hacia las madres, hacia todo un contexto. Así es, y que es tan difícil a veces encontrar esa palabra, ¿no? Porque pueden surgir algunos primeros versos, pero después hay que continuar y bueno, también uno va buscando ese camino. Y sí, es un camino difícil, pero él lo ha logrado. Muy bien. Hablando de este camino difícil, que me gustaría que, bueno, si vos querés seguir hablando, me acordé de Ruiz, que decía que en cada verso, en cada poema siempre había un verso que estaba de más y que él lo leía y quitaba ese verso, ¿no? Y que a veces volvía a leer y volvía a quitar otro verso y se quedaba con 2 versos el poema nada más, porque en realidad lo que quería decir en realidad estaba en 2 versos. Tal vez recordaba a Borges cuando decía que el poema era como un edificio, ¿no? Por eso a veces había que fijarse bien, porque había palabras que podían llegar a tirar abajo el edificio. Mirá vos, qué bien, eso no sabía que decía Borges. Volviendo a la presentación del libro de Pablo, fue muy interesante escucharlo a Hugo Cañón, ¿no? Recordando toda esta actividad. Porque bueno, porque él empieza de profesión, viste que viene desde abogado, inició su lucha a favor de los derechos humanos siendo fiscal de Bahía Blanca, donde inició la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del 5º Cuerpo de Ejército y de la Marina en la zona de Puerto Belgrano. También es importante saber que colaboró con el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España. Y en el año 2000 recibió el Premio Justicia Universal, otorgado por la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid. También acá fue distinguido por la Universidad Nacional de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires por su inclaudicable trayectoria. Tras 15 años al frente de la Comisión Provincial por la Memoria, junto al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. O sea que el reconocimiento, bueno, trabajó también con el juez Baltasar Garzón, ¿no? En tema del ciclingo y todo esto. Un hecho también para destacar es el recuerdo que hacen Pablo y Hugo, ¿no? Sobre Jaime de Nevares. Pablo lo dice en uno de los versos, dice: allá van hasta el obispado, donde don Jaime de Nevares es como un escudo que continúa brillando en algún sueño. Qué bueno, ¿no? Como un escudo. Y la verdad que mientras esté la palabra, mientras esté la memoria, va a seguir brillando, ¿no? Como en un sueño. Entonces, qué importante. Justamente esto de la pérdida de Cristina Davini, de los seres que uno realmente va conociendo, decía: somos nosotros que las conocimos, las encargadas de que no se pierda, ¿no?, la memoria de ella, de mantener viva también a la memoria de estos compañeros que han luchado desde diferentes lugares, desde la educación, desde los derechos humanos, ¿no? Cómo mantener su memoria latente, porque bueno, se fueron, pero queda su obra, como acá la lucha. Recibimos un mensaje de Roberto de Óptica Candi. Mirá lo que nos dice respecto al poeta. Dice: veo en este poeta que le brinda una visión totalmente reflexiva a su poesía, a los derechos humanos, las madres de la época de la dictadura. Muy buena su obra. Gracias, bien, Roberto. Gracias, Roberto, sí. Sí, es cierto, esta cosa de la militancia, ¿no? De perseverar, de tener claro el camino, aun cuando a veces en ese camino uno se encuentra con muchas contrariedades, gente que está totalmente en contra, ¿no? Y poder continuar, ¿no? Vos lo decías muy bien, que de pronto Hugo se encontró con adversidades cuando surgió lo del punto final, evidencia de vida,
y hay que tener las ideas muy claras para poder perseverar, ¿no?, con sus ideas y sus pensamientos. Lo bueno es que pudo ver que, bueno, sus ideas y sus pensamientos se pudieron poner en práctica, ¿no? Y que no estaba equivocado. Claro. Eso es una maravilla, ¿no? Seguro. Que este juicio y continuar con los juicios hasta el día de hoy, la verdad, o sea que eso es válido también. Comentamos que Generación Abierta número 70 sí, que sigue en la calle. Imperdible. Está en varios kioscos ya ubicada, así que no se olviden de comprarla. Federico García Lorca, un estudio profundo, una nota muy interesante de Diego García. María Comesaña y Alfredo Martín, la parte de teatro, 12 actores realmente muy valiosos, muy buenos, con diferentes obras que están en cartel. En el caso, bueno, de Martín, sobre Pessoa, ese gran poeta portugués. Hay una entrevista a Bernardo Baraj, muy buena, un músico talentoso del grupo muy Alma buena. y Vida. Claudia Sansone dice: el arte nos revela, nos desvela, nos hace humano, de Puesto 86, Mercado de Arte, con quien Generación Abierta está llevando a cabo encuentros culturales ya desde hace un tiempo. Una nota muy valiosa de Graciela Maturo sobre el Teuco Castilla, poeta importante, contemporáneo. Poemas de Flavia Cosma, En la llave de la caverna. Y decirles también que ya lo comentamos, pero seguimos con los videos, seguimos incorporando en este canal Generación Abierta en YouTube, sí, las actividades que estamos desarrollando en el Café Antonio Oliverti. Ya hemos subido los videos que corresponden al último encuentro que acabamos de comentar. Sí, y también están los programas programas de radio, los acá programas en la M1010 Onda Latina. Sí, así y también otras actividades que estamos llevando a cabo. También está lo de este encuentro que se hizo sobre subjetividad, diversidad, cuerpos, con Puesto 86 también están subidos. Y hay una nota de historietas, ¿no?, sobre las muy historietas buena, que de Germán Cáceres. Germán Cáceres, que siempre nos escribe, dice que tuvo tanto eco que, bueno, otras revistas y otros blogs siempre poniendo el nombre de Generación Abierta la han subido para que puedan, verla, ¿no?, escucharla, leerla. O sea que realmente gustó mucho esta entrevista. Así que bueno, Generación Abierta sigue en la calle. Y con todas estas actividades que estamos desarrollando, que tienen que ver un poco con este perfil que le hemos dado a nuestro proyecto cultural. Así es. Bueno, a Hugo Cañón lo tenemos convocado, en algún momento ya lo hemos invitado. Sí, va a venir. Para que venga a charlar, porque nos parece realmente una persona muy significativa y sería muy lindo poder conversar tenerla acá en estos estudios. Así es. Y nos vamos hasta el próximo martes. Queremos agradecerle a Aníbal Guerrero, nuestro operador, y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes.